Bienvenidos a todos al canal Anatomía de Primera. En la clase de hoy vamos a hablar sobre anatomía de la articulación glenohumeral o también llamada escápulo-humeral. La articulación glenohumeral o también llamada escápulo forma parte de lo que es propiamente la región de la articulación del hombro, que a su vez también está conformada por la articulación acromioclavicular y por la articulación escapulotorácica. Específicamente, vamos a mencionar y a describir los detalles anatómicos de la articulación glenohumeral formada por la unión de las superficies articulares del húmero a través de su epífisis superior, que corresponde a la cabeza humeral, y la cavidad glenoide de la escápula, y vamos a destacar y a mencionar los componentes de la articulación acromioclavicular y de la articulación escapulotorácica. En cuanto a la articulación glenohumeral, entonces vamos a hacer un breve repaso de las dos superficies articulares que corresponden a la epífisis superior del húmero y a la cavidad glenoidea de la escápula. En la epífisis superior del húmero nos vamos a encontrar con la cabeza del húmero, que es una superficie redondeada y lisa, aproximadamente sería un tercio de una esfera, con un radio aproximadamente que va desde los 25 hasta los 30 milímetros, que es mayor en sentido vertical que en sentido horizontal. Recordemos que esta región, esta superficie articular, siempre en el ser vivo está revestida por el fibrocartílago interarticular, que es lo que permite el contacto con la superficie ósea, en este caso de la cavidad glenoidea de la escápula. Con el individuo de pie y con el brazo pendiente a lo largo, colocado en posición anatómica, la cabeza humeral mira oblicuamente hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás en una posición que llamamos de retroversión. Su eje forma con el cuerpo del húmero, o sea, con la diáfisis, un ángulo obtuso que aproximadamente mide entre 130 y 150 grados. Inmediatamente por debajo de la superficie articular nos encontramos con la descripción del cuello anatómico en forma oblicua y en forma transversal aproximadamente a los 4 o 5 centímetros nos encontramos con el cuello quirúrgico. Describimos también dos accidentes óseos que corresponden a superficies no articulares que son el troquíter o tubérculo mayor, el troquín o tubérculo menor y entre los dos la presencia de la corredera bicipital del húmero. Recordemos que en el troquíter vamos a encontrar la inserción distal de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, los tres rotadores externos de esta articulación, y en el troquino tubérculo menor la inserción distal del músculo subescapular, que es rotador interno de la articulación glenohumeral. En el fondo de la corredera bicipital vamos a encontrar el pasaje del tendón que corresponde a la porción larga del músculo bíceps braquial. Esta corredera bicipital tapizada desde la región cefálica hasta la región caudal por el ligamento humeral transverso, y vamos a encontrarnos también a lo largo de la corredera bicipital en su labio externo y en su labio interno y en su porción central con la inserción de los músculos pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. Por su parte, la cavidad glenoidea de la escápula, o también llamada glena escapular, la vamos a encontrar en el ángulo externo del omóplato. Tiene forma oval, con un eje mayor vertical y con una extremidad que es más gruesa, que está dirigida hacia la porción inferior. Anatómicamente, tiene una dirección oblicua hacia afuera, hacia adelante y hacia arriba. El diámetro vertical aproximadamente es de 35 milímetros y el diámetro transversal aproximadamente es de 25 milímetros. Al igual que la superficie articular de la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea también está revestida por el fibrocartílago interarticular y la presencia de este fibrocartílago más el rodete glenoideo permite que haya un contacto permanente y mutuo a nivel de lo que sería todo el complejo articular de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea de la escápula. En los dos extremos, tanto en el superior como en el inferior, nos encontramos con la porción terminal del fibrocartílago, por lo tanto, estos dos extremos se hallan libres. El extremo superior lo llamábamos carilla supraglenoidea o tubérculo supraglenoideo de la escápula, y el inferior carilla infraglenoidea o tubérculo infraglenoideo de la escápula. En el tubérculo supraglenoideo nos vamos a encontrar con
la inserción de la porción larga del músculo bíceps braquial, que después vamos a ver continúa su trayecto y, como mencionamos anteriormente, se introduce dentro, en el fondo de la corredera bicipital del húmero, y en la carilla infraglenoide de la escápula nos vamos a encontrar con la inserción de la porción larga del músculo tríceps braquial. Esta cavidad glenoide se halla limitada por arriba por dos accidentes óseos no formando parte específicamente de la articulación glenohumeral, pero sí formando el techo de lo que sería la articulación, que son desde la cara anterior de la escápula la apófisis coracoides y desde la cara posterior el acromion, que corresponde a la porción terminal de la espina de la escápula. En la apófisis coracoides recordamos el origen de tres músculos importantes que son el pectoral menor, la porción corta del bíceps braquial y el coracobraquial. Por su parte, el acromion, en la porción terminal, presta una carilla articular que va a tomar contacto con la carilla articular del extremo acromial de la escápula para formar la articulación acromioclavicular. Mencionamos entonces la articulación glenohumeral con las dos superficies articulares que mencionamos recién, la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Por su parte, en la región superior, formando el techo, nos encontramos con la articulación acromioclavicular. Desde el punto de vista de las clasificaciones, las dos articulaciones están dentro del género de las diartrosis o sinoviales por contener todos los componentes de estas articulaciones. La cápsula fibrosa, la membrana sinovial, el líquido sinovial, el fibrocartílago de revestimiento y los medios de unión que corresponden a los ligamentos. Lo que varía son los géneros a los cuales pertenecen cada una. La articulación glenohumeral es una articulación de tipo enartrosis por presentar una superficie cóncava y una convexa. Habíamos dicho que la superficie del húmero es un tercio de una circunferencia, que en este caso coapta perfectamente con la superficie cóncava que presenta la cavidad glenoidea de la escápula. En la región superior nos encontramos con la articulación acromioclavicular, también del tipo de artrosis o sinovial, pero que está a nivel, en cuanto al rango de movilidad, mucho menor por presentar dos superficies o carillas articulares planas, que es la articulación acromioclavicular, ubicándola en el género de las artrodias. Por lo tanto, la glenohumeral es una enartrosis y la articulación acromioclavicular es una artrodia. Del punto de vista de los movimientos de la enartrosis, así como la articulación glenohumeral, encontramos en el miembro inferior la articulación coxofemoral entre la extremidad superior del fémur y la cavidad cotiloidea que presenta el hueso coxal en su cara externa. Los movimientos de esta articulación glenohumeral son la flexoextensión, aducción-abducción, rotación interna y externa, y la sumatoria de todos estos movimientos que nos da un movimiento de circunducción. Con respecto a los medios de unión de la articulación glenohumeral, vamos a comenzar por la parte más importante, que es la que cubre mayor superficie, que es el ligamento capsular, o también llamado cápsula fibrosa. En este caso, el ligamento capsular tiene una forma de manguito y que presenta una circunferencia superior que se inserta en todo el perímetro de la cavidad glenoidea de la escápula y por su circunferencia inferior a nivel del cuello del húmero. Por parte del omóplato, la cápsula articular se fija en la cara externa del rodete glenoideo, que es una superficie o un fibrocartílago que amplía, mejor dicho, la superficie de la cavidad glenoidea, y también en la porción inmediata que está por debajo a nivel del cuello. En la parte inferior de la cavidad glenoidea se fusiona directamente con el tendón de la porción larga del músculo tríceps braquial ubicado en el compartimento posterior del brazo. En la parte superior supera un poco los límites del rodete glenoideo y forma un pequeño espacio para que permita el pasaje de la porción larga del bíceps, a través del cual toma inserción en este tendón, y de la porción inferior se va hacia la región superior para tomar contacto a nivel de la apófisis coracoides ubicada en la cara anterior de la escápula. En relación a la inserción de la cápsula, tomando ahora el húmero, es diferente a la ubicación que toma exactamente en la cavidad glenoidea.
En el húmero tenemos que tener en cuenta si observamos la cápsula desde la mitad superior o desde la mitad inferior. En la mitad superior, es decir, en la mitad que corresponde a la región del troquíter y el troquín, los dos accidentes óseos no articulares, va a tomar inserción en el labio externo a nivel del cuello anatómico. En este caso va a ser el límite exactamente del cartílago o casi a muy poca distancia de este. En su mitad inferior, por el contrario, la cápsula se separa del revestimiento cartilaginoso para venir a fijarse en un punto que está más o menos aproximadamente a 1 centímetro por debajo del cuello quirúrgico. Quiere decir que abraza las dos superficies articulares para terminar aproximadamente a este nivel, que sería a nivel justamente del cuello quirúrgico del húmero. Y acá vemos cómo este ligamento que vamos a mencionar es el humeral transverso, es una prolongación de la cápsula fibrosa que lo que hace es revestir a la corredera bicipital del húmero. Por sí sola la estructura de la cápsula articular no alcanza para mantener la unión entre estas dos superficies óseas que son bastante amplias. Por lo tanto, vamos a encontrarnos también con la participación de lo que más adelante vamos a describir como ligamentos periféricos activos de la articulación que corresponden a tendones de músculos que además de ofrecerle movimiento a esta articulación permiten darle sostén y estabilidad para evitar la lesión más común que es la luxación escapulohumeral. Luego de la cápsula fibrosa nos encontramos con las condensaciones específicas del tejido fibroso de la cápsula que corresponden a los ligamentos. El primer ligamento que vamos a mencionar es el ligamento coracohumeral. Es una lámina fibrosa ancha, gruesa y resistente que se extiende desde la apófisis coracoides hasta el troquíter y se confunde en todo su trayecto con la parte superior de la cápsula articular. Inmediatamente, luego del ligamento coracohumeral, nos encontramos con tres ligamentos que los llamamos ligamentos glenohumerales o ligamentos humerales. Precisamente para poder observarlos con mejor detalle, desde el punto de vista de disección anatómica, lo que se hace es un corte en la región posterior de la cápsula articular y luego se realiza un corte a nivel del cuello anatómico del húmero. Desde esa posición se observa desde la región posterior hacia la anterior la cápsula fibrosa y se pueden describir perfectamente el origen y el trayecto de los tres ligamentos glenohumerales. El primero de estos tres ligamentos glenohumerales es el ligamento glenohumeral superior o también llamado supraglenohumeral. Lo vamos a ubicar por delante y un poco por debajo del ligamento coracohumeral. Se va a desprender de la parte superior del rodete glenoideo y de la superficie ósea que está muy próxima, inmediatamente por encima de la escotadura glenoidea. Desde este punto se dirige en forma transversal y hacia afuera y se inserta específicamente en el cuello anatómico del húmero, entre la cabeza del húmero y el troquín. A continuación del glenohumeral superior nos encontramos con el ligamento glenohumeral medio o también llamado supraglenoprehumeral. Lo vamos a encontrar como punto de inserción a nivel del rodete glenoideo, al mismo nivel que el glenohumeral superior, y desde este punto se dirige en forma oblicua hacia abajo y hacia afuera. Fíjense que se empieza a ensanchar en forma gradual a medida que se aleja de su inserción. Y por último se fija a nivel de la base del troquín. Recordamos que es el accidente óseo que está ubicado en la parte interna de la extremidad superior del húmero. Este ligamento glenohumeral medio, en el punto de inserción distal sobre el troquín, se lo confunde con el tendón del músculo subescapular. Por otro lado, el límite que conforma entre el ligamento glenohumeral superior y el medio forma una especie de foramen o de oval que se llama foramen oval de Weibrecht. Es un espacio anatómico justamente dado por el límite entre el ligamento glenohumeral superior y el glenohumeral medio. Por último, nos encontramos con el ligamento glenohumeral inferior o pregleno subhumeral. Este es el más largo de los tres. Empieza en la porción inferior del borde de la cavidad glenoidea
inmediatamente por debajo de la escotadura y a medida que se aleja va a tomar su inserción distal en forma oblicua, como vemos acá, oblicua y hacia afuera, para tomar inserción a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Ya estamos por fuera de lo que sería el troquín y el troquíter en la región inferior, en el punto final entre la diáfisis y el comienzo de la epífisis superior y el comienzo de la diáfisis. En este punto se puede observar también la inserción del músculo subescapular y la inserción del músculo redondo menor. Por otra parte, luego de la ubicación de los tres ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, nos encontramos con el ligamento humeral transverso, o también llamado de Gordon-Brody, que lo que hace es tapizar desde la región superior hasta el tercio inferior de la corredera bicipital, justamente este túnel que es mitad óseo y mitad fibroso, que permite el pasaje, en este caso, de la porción, mejor dicho, del tendón distal del músculo bíceps braquial, que luego continúa su trayecto para conformar su vientre muscular y en la porción más distal el tendón de inserción distal. Por su parte, la articulación acromioclavicular, como dijimos, ubicada en la región superior, presenta las dos superficies que forman esta articulación, que corresponden a la extremidad o extremo acromial de la clavícula y al acromion de la escápula. Los medios de unión más importantes a nivel de estas dos superficies articulares son el ligamento acromioclavicular superior, que se inserta por fuera en la cara superior del acromion y por dentro en la cara superior de la extremidad externa de la clavícula. Por otro lado, tenemos el ligamento acromioclavicular inferior, que es mucho más delgado. A menudo siempre quedan, como se ven en los preparados, vestigios y queda muy reseco luego de la exposición del preparado a los diferentes tipos de cortes que se le hacen, pero tiene una inserción en la región inferior, también tomando el extremo acromial de la clavícula hacia el acromion de la escápula por la parte inferior. Por otro lado, esta articulación acromioclavicular presenta los ligamentos que llamamos córacoclaviculares. Estos dos ligamentos córacoclaviculares se dividen en ligamento córacoclavicular anteroexterno, o también llamado ligamento trapezoideo, que se inserta por abajo en la parte posterior a nivel del borde interno de la apófisis coracoides, y de ahí se dirige en forma oblicua hacia arriba y hacia afuera en la cara inferior de la clavícula, insertándose en la rugosidad que mencionamos en osteología, ubicada en la cara inferior a nivel de la clavícula. El otro ligamento se llama ligamento coracoclavicular posterointerno o ligamento conoideo, que está orientado y desde la región inferior de la apófisis coracoide ya a nivel posterior hacia la cara inferior de la clavícula en la rugosidad que también mencionamos en osteología, ubicada a nivel de la cara inferior del extremo, casi del extremo acromial de la clavícula, pero tomando ubicación a nivel de lo que sería el tercio externo de la clavícula. Entonces mencionamos la presencia de los dos ligamentos, el trapezoide y el ligamento conoide. De esta manera entonces completamos la estructura ligamentaria tanto de la articulación glenohumeral y ahora de la articulación acromioclavicular. Estos dos ligamentos que mencionamos recién, el conoide y el trapezoide, junto al ligamento acromioclavicular superior e inferior, evitan otra lesión que es muy común a nivel de esta región, que es la luxación acromioclavicular, que se conoce habitualmente con el signo de la tecla. Y el complejo ligamentario, más la cápsula articular de la articulación glenohumeral, también le impide, mejor dicho, a la articulación, en este caso, la luxación glenohumeral. Vamos a mencionar ahora los ligamentos que son específicamente escapulares. En este caso, el ligamento coracoacromial, que se dirige desde la apófisis coracoides hasta el acromion de la escápula y que desde el punto de vista anatómico y funcional estaría ubicado en la región superior, formando parte de lo que sería el techo de toda la región articular del hombro.
Y por otro lado, este es el coracoacromial, y por otro lado nos encontramos con un ligamento que cierra, en este caso, la escotadura coracoidea, que es el ligamento transverso de la escápula o ligamento coracoideo, que le da esta forma de circunferencia a la escotadura coracoidea para permitir el pasaje del paquete básculo nervioso supraescapular, la vena, la arteria y el nervio. Aparte del complejo articular reforzado por los ligamentos, que son medios de unión, en este caso, como habíamos mencionado antes, condensaciones de la cápsula articular y que se dirigen desde el accidente óseo de un hueso hacia el accidente óseo de otro hueso diferente. En este caso, la articulación se va a ver reforzada por tendones de músculos, que son estos que vemos acá, que corresponden al tendón del músculo supraespinoso y del músculo subescapular. El supraespinoso, que forma parte del manguito de los rotadores, en este caso actúan sobre la articulación escápulo-humeral, dándole rotación externa a la articulación, y el subescapular, que es antagónico en cuanto al movimiento porque realiza, en este caso, la rotación interna. Estos músculos, como vamos a ver después con los ligamentos periféricos activos, aparte de otorgarle movimiento a la articulación, también le proporcionan estabilidad a partir de sus inserciones. Como vemos, el supraespinoso, y vamos a mencionar luego, se inserta a nivel de la carilla o faceta articular superior del troquíter, y en este caso el subescapular se inserta a nivel del troquín, que lo confundíamos con la llegada de los ligamentos glenohumerales medio e inferior. Nos ubicamos ahora en esta imagen, que es una vista lateral que corresponde específicamente a la cavidad glenoidea de la escápula, ubicada en la porción central, con la ampliación que habíamos mencionado anteriormente de la superficie que la da este fibrocartílago o también llamado rodete glenoideo. En la porción superior habíamos mencionado donde termina la cavidad glenoidea, nos encontramos con la carilla supraglenoidea para la inserción del tendón o para el origen del tendón de la porción larga del bíceps, que es este que vemos acá, que después continúa su trayecto y se introduce dentro de la corredera bicipital del húmero. ¿Cómo determinamos cuál es la cara anterior y la cara posterior? La cara anterior la ubicamos fácilmente por la presencia de la apófisis coracoides. Por lo tanto, esta sería la región anterior, y la región posterior la identificamos por la presencia del acromion, parte terminal de la espina de la escápula. Entonces nos queda la región anterior y la región posterior. En cuanto a las condensaciones de la cápsula que van a formar el complejo ligamentario, recuerden que la cápsula se origina a nivel de la cavidad glenoidea y después a nivel del borde del rodete glenoideo para continuar su dirección hacia la porción inferior, casi sobre el cuello quirúrgico del húmero. Las condensaciones, que son los ligamentos, nos permiten identificar los tres ligamentos glenohumerales: el superior, el medio y el inferior. Por su parte, habíamos dicho que los músculos también actúan como medios de fijación. En este caso los vamos a llamar ligamentos periféricos activos, y nos vamos a encontrar con los músculos que corresponden a la región del manguito rotador, que son el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y hacia la región anterior nos encontramos con el músculo subescapular. Es decir que si acá ubicáramos la cabeza del húmero, estaría dentro de todo este contexto que actuaría como medio de unión y de fijación entre estas dos superficies, a través de la cápsula articular, los ligamentos glenohumerales y en este caso también ante la presencia de los músculos, que volvemos a repetir: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y hacia la región anterior el subescapular. Estos tres, supra, infraespinoso y redondo menor, son rotadores externos, y el subescapular es rotador interno de la articulación glenohumeral. En la porción superior describimos el techo de la articulación formado por el ligamento que va desde el acromion hasta la apófisis coracoides o acromio coracoideo o coracoacromial, y en la porción lateral el ligamento humeral transverso. De esta manera nos queda toda la estructura anatómica de la cavidad glenoidea conformada por el complejo ligamentario y el complejo muscular.
Si observamos en esta imagen, a través de un corte coronal, observamos la epífisis superior del húmero. Como es epífisis superior, nos vamos a encontrar con este tejido trabecular de tipo esponjoso a nivel óseo, a diferencia de la diáfisis, que presenta un tejido de tipo cortical. Ocurre exactamente lo mismo para la región de la cavidad glenoidea de la escápula, para el extremo, el extremo acromial de la clavícula y el acromion de la escápula. De esta manera, entonces, la imagen nos permite ver la articulación glenohumeral con la epífisis superior, la cabeza del húmero, revestida por el fibrocartílago interarticular, al igual que la cavidad glenoidea de la escápula, y también ocurre lo mismo con la articulación acromioclavicular con las dos superficies óseas, en este caso también revestidas por el fibrocartílago. En este caso vemos la prolongación y la expansión que corresponde a la cápsula articular, con el ligamento glenohumeral superior, en la porción inferior, la porción terminal de la cápsula articular, con el ligamento glenohumeral inferior, que corresponde a la parte más débil de contacto a nivel de las dos superficies articulares y donde se producen la mayor cantidad de luxaciones hacia la región inferior. Desde el punto de vista muscular, nos encontramos con la inserción distal que llega a la faceta articular superior o carilla superior del troquíter, que corresponde al músculo supraespinoso, y acá nos encontramos con la prolongación del músculo deltoides que va a terminar en la B deltoidea cara externa de la diáfisis del húmero. Podemos observar también, en este caso, un anexo que corresponde a las articulaciones y también a los músculos, que son las bolsas serosas, que son prolongaciones de la cápsula con líquido en su interior, que evitan, mejor dicho, la fricción entre las superficies óseas y las superficies musculares y ligamentarias. Esta porción de la bolsa serosa, que está por debajo del acromion, se llama bolsa subacromial y esta subdeltoidea. Las dos se fusionan y forman una única bursa. A través entonces de los diferentes cortes podemos observar los mismos puntos anatómicos observados justamente desde diferente posición. En este caso, lo que observamos es la articulación escápulo-humeral, pero no tenemos el detalle anatómico de la presencia de la clavícula, o sea que observamos la cara anterior de la escápula, que la distinguimos por la presencia de la apófisis coracoides, y la porción terminal de la espina que corresponde al acromion. De esta manera vemos el ligamento que va desde el acromion de la escápula hasta la apófisis coracoides o ligamento coracoacromial. En este caso vemos el ligamento que cierra la escotadura coracoidea o ligamento transverso de la escápula, y como habíamos dicho, vamos a encontrar dentro de este espacio el pasaje del paquete básculo nervioso supraescapular, la vena, la arteria y el nervio. Del punto de vista muscular, acá vemos la proyección del músculo deltoides, que como dijimos va a tomar su inserción distal a nivel de la B deltoidea, cara externa del tercio superior del húmero, el músculo supraespinoso, que va a seguir su trayecto para insertarse a nivel de la carilla superior del troquíter, y acá nos encontramos con el músculo subescapular, que va a tomar inserción a nivel del troquín de la epífisis superior del húmero. Inmediatamente por debajo del ligamento coracoacromial nos encontramos con la bolsa o bursa subacromial uniéndose con la bursa o bolsa subdeltoidea. Las dos se fusionan y forman una única bursa. Acá vemos el ligamento humeral transverso y por acá el pasaje del tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. O sea que esta es una vista de la región anterior con todo el complejo articular. En este caso le agregamos los anexos que corresponden a las bursas, más los músculos, tomando inserción respectivamente cada uno en su accidente óseo. En cuanto a los medios de unión, ahora aclaramos la presencia de lo que vamos a llamar ligamento periférico activo, que corresponde a los tendones de los músculos. La diferencia entre ligamento y tendón, la volvemos a repetir: el ligamento es una condensación de tejido fibroso de la cápsula articular que se extiende desde un accidente óseo de un hueso hacia otro accidente óseo de un hueso diferente para mantener estable y formar un medio de unión, en este caso entre dos superficies articulares. Los ligamentos periféricos activos son tendones. Recordemos que los tendones
se ubican en la porción proximal y distal de un músculo entre el vientre muscular y permiten que ese músculo se inserte en el accidente óseo de un hueso. Esa es la diferencia entre tendón y ligamento. En este caso, los ligamentos periféricos activos corresponden a los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, los tres rotadores externos de la articulación escápulo-humeral, y el subescapular, que es antagonista, que es rotador interno. Todos estos músculos forman el manguito de los rotadores. Como mencionamos antes, esta articulación escápulo-humeral o glenohumeral es una diartrosis o sinovial y que está dentro del grupo de las enartrosis, que son las que presentan mayor rango de movilidad. Por lo tanto, se va a desplazar o a mover en los tres ejes y va a llevar a cabo 6 movimientos. Cuando lo realiza sobre el eje transversal, realiza desplazamientos anteroposteriores, que son la flexión o propulsión, que es la elevación hacia el plano anterior del brazo, y lo hace aproximadamente a unos 45 grados. La extensión o retropulsión es la elevación posterior y lo hace aproximadamente a los 35 grados. Cuando hablamos de una extensión que sobrepasa este límite de 35 grados, por ejemplo, llegando a los 50, 55 como máximo, hablamos de una hiperextensión. Sobre el eje sagital, para desplazamientos laterales, realiza un movimiento de abducción, o sea, cuando el miembro superior se aleja de la línea media, que no supera los 45 grados. El movimiento de aducción es cuando ese miembro se acerca a la línea media y vuelve a la neutralidad, chocando con el eje, en este caso, que sería la región del tronco. Sobre un eje vertical, para los movimientos de rotación, la rotación interna la realiza aproximadamente con una amplitud de 70 a 80 grados y la externa aproximadamente a los 30 grados. Las dos enartrosis más importantes, que son la escápulo-humeral o glenohumeral más la coxofemoral en el miembro inferior, realizan un movimiento que es la sumatoria de los anteriores, que es el movimiento de circunducción, o sea, resultado de la sucesión de todos los movimientos anteriores, que es solamente contemplada por estas dos articulaciones, la glenohumeral y la articulación coxofemoral. Las dos son diartrosis o sinoviales y las clasificamos dentro del género de las enartrosis. Acá podemos ver la clasificación de la articulación esférica con una superficie cóncava y otra convexa, esférica o enartrosis, y la descripción que permite la ejecución de cada uno de los movimientos justamente por la geometría que presentan estas superficies articulares. Esto desde el punto de vista biomecánico se mide con el goniómetro, que es una regla que permite justamente evaluar y medir los grados de amplitud de movilidad de la articulación. Bueno, hasta acá entonces con la articulación glenohumeral o escápulo-humeral, el repaso de la extremidad superior del húmero y del ángulo externo de la escápula, donde encontramos la cavidad glenoidea, los músculos más importantes por ahora que están ubicados dentro de lo que es el contexto de contención de la articulación, la cápsula articular y los medios de unión que conforman los ligamentos. Les agradezco mucho que hayan participado de la clase. Les agradezco también que se suscriban al canal para poder seguir subiendo contenido. Nos vemos en la próxima clase.